El compañero y camarada Luis Iguiní. Es un honor y un orgullo para nuestra historia como clase trabajadora. Es por ese sentimiento y agradecimiento eterno que la CLATE quiere estar presente en esta presentación de los apuntes de una vida del escritor Martín Girona, en este importante escenario de la vida política e institucional de la República del Uruguay, como es el Parlamento, la casa de los representantes del pueblo de nuestro hermano país. Un abrazo fraternal y larga vida para uno de los principales representantes del movimiento obrero organizado de nuestra región del sur del Río Bravo. Desde la corriente sindical Carlos Chile, enviamos un fraternal saludo al compañero Luis Iguiní en esta ocasión en la presentación de los apuntes de una vida del escritor Martín Girona. Luis ha sido fundador de la Convención Nacional de Trabajadores, CNT, hoy la Central Unitaria PIT-CNT, también fundador de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE, y la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales, CLATE. Sufrió las consecuencias de la persecución criminal de la dictadura uruguaya, detenido a disposición del gobierno militar, liberado en el marco de las luchas del pueblo uruguayo. Ha sido y es un dirigente comprometido con la unidad sindical y estudioso de los temas que aportaban a fortalecer a la clase trabajadora, tanto en el plano internacional como nacional. En estos momentos de feroz ofensiva mundial contra los trabajadores, se hace necesario profundizar los lazos de amistad y de unidad en la defensa de nuestros derechos. Es tiempo de acelerar la organización clasista, combativa, autónoma de las y los trabajadores para frenar esta renovada ofensiva del capital sobre los trabajadores. ¡Vivan los trabajadores de todo el mundo! Corriente Sindical Carlos Chile. Ahora vamos a compartir un video, saludo, de Carlos Puster. Querido compañero Luis Iguiní, compañero, amigo y hermano, queridos compañeros y compañeras de COFE y del PIT-CNT, solo la pandemia y la carencia de transporte me impiden acompañarlos en este importante acontecimiento que es la presentación de un libro que recoge parcialmente la rica y extraordinaria vida de nuestro amigo Luis Iguiní. En este militante ejemplar, no solo un modelo para Uruguay, sino para todo el movimiento de los trabajadores y de América Latina y el Caribe. Su claridad de ideas, su identidad de clase, su lucha al servicio de los trabajadores y trabajadoras, su compromiso para la construcción de una sociedad más justa, su firmeza en sus valores y principios, no impidieron a su vez su capacidad enorme de escucha y la búsqueda de acciones convergentes para objetivos comunes. La vocación para construir la patria grande latinoamericana y caribeña fueron para Luis un compromiso ineludible. Y puedo decir que la CLATE, nuestra querida Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado, no hubiera existido si Luis Iguiní no hubiera estado entre los que más trabajaron y concretaron la existencia de esta ejemplar organización, que a su vez está orgullosa de tener al querido Luis como presidente de su Consejo Consultivo. Felicitaciones por el esfuerzo y el aporte de esta publicación. Vamos, Luis, por muchos años todavía, con un fraternal abrazo, tu amigo y hermano. A continuación compartimos el saludo de Julio Fuentes, presidente de la CLATE. Bueno, en nombre del Comité Ejecutivo de CLATE, de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales, queremos hacerles llegar un fraternal saludo en este día tan importante para la memoria de la clase trabajadora en el Uruguay y en toda nuestra región, porque esta biografía de Luis sin duda aportará a la historia, al presente y al futuro de la lucha
de los y las trabajadoras. Para nosotros es realmente una satisfacción tremenda que COFE, que sus autoridades, sus miembros hagan este sentido reconocimiento a un líder sindical de tanta trascendencia en la historia del sindicalismo en el sector público y en la clase obrera en general. Así que bueno, al amigo y compañero Luis, un gusto. De no ser por la pandemia, sin duda estaríamos ahí acompañándote en persona, pero así a la distancia te queremos hacer llegar un fuerte abrazo y bueno, saber que esperemos pronto poder estar juntos y poder conmemorar esta hermosa actividad y esta hermosa decisión de los compañeros de la Confederación de Funcionarios del Estado del Uruguay. Invitamos a Joselo López, secretario general de COFE, a hacer uso de la palabra. Bueno, hemos escuchado los saludos de estos dos grandes compañeros de la CLATE, como son Koster y nuestro presidente Julio Fuente. Pero bueno, el homenajeado hoy es el compañero Luis Higuini, un maestro para todos nosotros, un compañero que ha dejado su vida en la militancia, que siempre ha estado dispuesto a darnos un consejo, a estar al lado nuestro y permanentemente desarrollar toda su capacidad al servicio de la clase. Quiero, en principio, extender este saludo, que por supuesto es personal y que ya lo hemos hablado con Luis, en nombre de todo el Consejo Directivo de COFE y también de la Asamblea Nacional de Delegados de COFE, que sin lugar a dudas, si hubiéramos estado en otra situación, muchos más compañeros estarían presentes acá, porque sin duda todos reconocemos la figura del compañero Luis Higuini, una figura absolutamente descollante en el ámbito de lo que ha sido nuestra confederación. Por lo tanto, entendíamos que era necesario, en algún momento privilegiado y teniéndolo presente con nosotros a Luis, generar algún tipo de homenaje de esta característica. Y nos pareció que la mejor manera de homenajearlo era justamente estableciendo una publicación que permitiera, como decía recién Carlos Koster, desarrollar parte de lo que ha sido la riquísima vida que le ha destinado al movimiento sindical, al movimiento obrero, a la clase trabajadora, el compañero Luis Higuini. Hoy vemos acá a muchos compañeros contemporáneos de Luis y la verdad que nos enorgullece que nos acompañen en una instancia como esta, sabiendo las dificultades que todos tenemos en momentos tan complicados como los que estamos viviendo. Pero sin duda después Platero, otro grande, va a hacer mención a lo que ha sido esa generación fundamental para construir un movimiento sindical como el que tenemos en nuestro país. Nosotros, por un tema de tiempo, no nos vamos a extender demasiado porque aparte nos parecía que este era el lugar más adecuado para hacer la presentación de este libro, porque aparte Luis, de dedicarle su vida a la militancia sindical, también estuvo pisando y desarrollando su tarea en este Parlamento, y a veces cuando no lo hacía directamente, mucha gente decía que era el diputado número 100, porque manejaba el presupuesto casi como, o mejor que muchos de los legisladores que estaban acá. Y en un momento como este, donde también estamos discutiendo lo que para nosotros los trabajadores estatales, y sobre todo aquellos que dependemos de la administración central y los servicios descentralizados y dependemos del presupuesto, estamos en plena discusión de ese presupuesto. Hay una frase que ha patentado Luis y que nosotros se la robamos y la usamos cada vez que podemos,
porque cuando discutimos el presupuesto y cuando discutimos el salario de los trabajadores estatales y nos vienen con los promedios, Luis acuñó esa frase de que en el mar de los promedios se ahogan los enanos. Y la verdad que eso grafica claramente la situación que tenemos y que vivimos los trabajadores estatales, donde muchas veces se ponen como ejemplo determinados promedios que no reflejan la realidad del conjunto de los trabajadores que nosotros representamos. Para nosotros verdaderamente es un orgullo poder hacer este homenaje en vida a lo que ha sido un ícono del movimiento sindical a nivel general, una persona que logró estar en la fundación de tres, organizaciones que realmente le han dado mucho a la vida sindical, no solo del país, sino de toda Latinoamérica. Luis no solo fue fundador de nuestra confederación, en el libro ahí, por la página 38 a 40, plantea él cuáles son las peripecias que hubo en su momento para poder organizar una confederación como la que hoy tenemos, en el marco de una situación en la década ya del 60, pero que venía precedida por algunas otras organizaciones que algunas de ellas eran realmente amarillas, ¿no? Y que dependían muchas veces de organismos internacionales para operar en cada una de las instancias presupuestales o de organización de los trabajadores. Y tuvo la claridad política para organizar una organización que no afiliara directamente a los trabajadores, sino que en aquel momento, y pongámonos en aquel momento, en la década del 50 y posteriormente del 60, de hacer lo que hoy todavía muchos sindicatos y ramas de actividad del PIT-CNT estamos intentando hacer y no se ha podido lograr, que es lograr una confederación de organizaciones para trabajar como rama. Por lo tanto, si hoy es difícil, imagínense lo que podría haber sido en aquel tiempo. Por lo tanto, creo que Luis, que fundó nuestra confederación, que desde nuestra confederación, con muchos de los compañeros que hoy nos acompañan acá, lograron también conformar lo que fue la CNT, y que posteriormente, como recién lo decía Carlos Fuster, lograron, teniendo una visión de amplitud y de alguna manera consensuar una visión de los trabajadores estatales de toda Latinoamérica, con diferencias de opinión, con una pluralidad terrible. Si habrá sido plural, que cada vez que nos juntamos y tenemos la oportunidad de estar con Luis y con Carlos Fuster, lo que ellos nos plantean y hacen anécdotas es que la verdad que no se explican cómo un católico y un comunista se pudieron poner de acuerdo para formar una confederación latinoamericana de trabajadores estatales. Y sin embargo lo hicieron porque pensaban mucho más allá de la situación puntual de cada uno de los sectores y de los países, sino que tenían una visión realmente muy importante de la importancia que tenía una confederación que hoy ya representa, como la CLATE, a más de 5 millones de trabajadores estatales en toda Latinoamérica y el Caribe. Por lo tanto, para nosotros es un orgullo poder estar acá, es un orgullo poder tener a un compañero como Luis, con el cual muchas veces nos peleamos, pero que a veces nos llama y nos dice: venite para acá, para mi casa, y nos pega unos retos allá entre sus paredes, para de alguna manera pensar siempre, no solo en lo puntual, sino en cómo posicionarnos en el movimiento político a nivel nacional, y ni que hablar del movimiento sindical. Así que, por un tema de tiempo, no queremos extendernos más, pero creo que quienes estamos acá en la mesa estamos orgullosos de poder participar en esta actividad, en este reconocimiento a un luchador, porque así lo debemos definirlo a Luis, como un luchador de la clase trabajadora. Muchas gracias. Continuamos e invitamos a hacer uso de la palabra a Eduardo Platero, fundador de la CNT.
Bueno, buen día, compañero. ¿Se oye? Ahí está, Macano. Bueno, los viejos tenemos fama de ser largueros. Yo trataré de no serlo, porque los viejos además tienen un privilegio. Cuando el orador se alarga mucho pueden dormirse. Y no quiero terminar con un auditorio en la mitad dormido, porque la otra mitad son jóvenes, no se oportunicen. Para mí fue una sorpresa y una enorme alegría que me hayan invitado a participar en este homenaje. Estaba mirando el libro y sin duda recoge lo más jugoso de Luis, pero si va, el que vaya a exponer todo lo que Luis hizo en la vida, creo que tendrá que escribir 50 tomos. Y dentro de ellos, yo quiero recordar algunas cosas que hacen a mi relación con él y que tienen que ver con cómo fueron los inicios de esto que hoy es el movimiento sindical, ejemplo del mundo en la unidad, en la seriedad, en la responsabilidad para con los trabajadores y para con el país, que es el PIT-CNT, que es COFE, que es esta unidad de los trabajadores industriales, que es muy importante, que fue el Departamento de Trabajadores del Estado, que fue algo muy importante y que debe volver a hacerlo, y en especial COFE. COFE fue uno de los hachazos finales al amarillismo en el Uruguay. En los años 60, la organización sindical que decía representar a los trabajadores dependía directamente del Instituto Uruguayo de Educación Sindical, financiado por la CIA y dirigido desde la Embajada de Estados Unidos, y entraba en todas las tranzas de una CSU moribunda, pero que todavía decía ser una central representativa de los trabajadores uruguayos. Esa organización pertenecía, por supuesto, a la CSU. De a poquito, Luis no es un hombre de grandes discursos, es un hombre de grandes ideas y de la charla mano a mano, donde encuentra cuál es el centro del problema y cómo pensás y por qué pensás lo que pensás y cómo lo que tú pensás puede armonizar con lo que yo pienso y con lo que piensa aquel otro. Luis fue armando ganadería, los sindicatitos, los sindicatos, y llegó a una instancia crucial allá por los años 63, creo, no me acuerdo bien, soy viejo y no llevo apunte, en que se protestaba por un presupuesto y esta organización, cuyo nombre no me acuerdo, pero que no me importa porque murió en el basurero de la historia, planteó un tímido parito de 1 hora o 2 horas como protesta por un presupuesto criminal para con los trabajadores y con el pueblo en general. Y en cambio COFE marcó ese día un paro de 24 horas, convirtiendo ese día en un día plebiscitario. Parabas 1 hora, estabas con los amarillos. Parabas todo el día, estabas con COFE. Estabas con la unidad de los trabajadores. Y ese día se decretó el fin de esa organización amarilla y la emergencia como representativa de todos los trabajadores públicos de COFE. Lo tengo bien presente porque ese fue un gigantesco paso hacia la unidad de los trabajadores y un gigantesco paso hacia el esclarecimiento del trabajador del Estado de que no era distinto
a los trabajadores fabriles de que no era distinto a los trabajadores particulares, sino que tenía con ellos la misma identidad, la identidad de clase, que los trabajadores del Estado en el Uruguay no pertenecían al aparato burocrático militar de dominación de las clases dominantes, sino que pertenecían a la clase trabajadora y con la clase trabajadora se integraba. Ese fue, digamos, a veces los grandes pasos no se registran, y ese fue un gran paso. De ahí para adelante, el trabajador del Estado como que se sacó la librea de servidor de los políticos y se puso la chaqueta de trabajador. Se identificó como la clase trabajadora. Y eso no se arregla con discursos, eso se arregla con mucho trabajo. Y eso es lo que se acumula en Luis Iguiní. Yo he dicho muchas veces que hay dos formas de entregar la vida a la causa en que uno sirve, sea la causa de la revolución por la vía de las armas, sea la causa de la liberación de los trabajadores por la vía de la organización y el esclarecimiento de estos mismos trabajadores. Y que nosotros, los viejos que hoy seguimos en la vuelta, sin saberlo, pero a conciencia, hicimos una opción, la de entregar nuestra vida por la causa de los trabajadores, sea al contado en un enfrentamiento o en la tortura, y algunos murieron por la tortura que él y yo pasamos, sea entregando todos los días de tu vida a la clase trabajadora, a la liberación, al esclarecimiento de las masas, a la organización. Ese trabajo que no resalta. Es fácil pintar un cuadro de una muerte heroica, pero ¿cómo se pinta el cuadro de una vida dedicada? De una vida que todos los días se levantaba pensando en la organización y el esclarecimiento de sus compañeros, y todos los días se acostaba pensando en cuánto se había avanzado en la dirección de organizar y esclarecer a los trabajadores. Me alegro infinitamente de que COFE haya decidido homenajear en vida al más viejo y al más meritorio de todos los compañeros que integramos la comisión de fundadores y militantes de la ex-CNT, a Luis Iguiní. Sin él es la historia del movimiento sindical desde la prehistoria en que estábamos todos separados hasta esta historia que empieza con una nueva etapa en la cual la lucha será dura, pero nos encontrará unidos y esclarecidos, y de la lucha sacaremos más unidad y más esclarecimiento. No sé si sacaremos más pesos, compañeros, porque no siempre las luchas triunfan. En general, las luchas no triunfan, y aún siendo efectivas y triunfantes en los pesos, si no hay esclarecimiento y no hay avance en la organización, no hubo triunfo. Entonces, compañeros, me alegro de este homenaje y me alegro de poder expresar lo que expresé. Muchas gracias a todos. Es el momento de darle la palabra y escuchar al estimado compañero Luis Iguiní. Amigas, amigos, compañeras y compañeros, es uno de los momentos más especiales de mi vida, y seguramente va a haber
mucha dificultad para que se repita o haya algo parecido. Yo tengo que reconocer que los compañeros de COFE han superado la relación normal que existe en el movimiento sindical y que yo sin querer he estado violando principios elementales, porque el Uruguay se caracteriza desde hace muchos años por contar con grandes dirigentes sindicales. Y entre ese grupo yo no he figurado. He sido militante, constante, ferviente, entusiasta, sufrido, pero esas figuras, compañeros, esas figuras que vale la pena estudiarlas, que empiezan con Enrique Rodríguez, que tienen a Delía ahí al lado. Es decir, que estoy recibiendo un homenaje que se justifica por el pelotón que formamos los miles que desfilando por Agraciada condujimos a la formación de la CNT, la unidad sindical, que no fue resuelta en reuniones de los partidos políticos, aunque cada cual daba su aporte. La unidad se resolvió en esas manifestaciones de la década del 50, por las reivindicaciones que levantaron cada gremio, por el reclamo de la ley orgánica universitaria que llegó a coincidir con los estudiantes, y ahí nació la Unidad Obrera Estudiantil. COFE tiene una historia importante. Es uno de los pocos países del mundo donde los empleados públicos, desde que se organizan sindicalmente en COFE, lo hacen junto a la clase obrera y no pretenden ir a darle indicaciones, marcarle caminos, darle orientación en definitiva, como es tan común en los sectores sociales a los cuales pertenecemos. Los empleados públicos en Uruguay fueron aliados firmes y su unión permitió la constitución de la CNT. Ubiquemos, compañeros, la fecha de fundación de COFE coincide pocas semanas antes de la promoción de la propia CNT. Este camino se ha mantenido. Y yo creo que el lema con el cual se formó la CNT, la formamos, debe ser la guía permanente. Son 3 palabras, pero definen unidad, solidaridad y lucha. Mientras exista unidad sindical, podrán utilizar 3 horas por día, como ahora con el pretexto de la pandemia, utilizan para propaganda gubernamental. Podrán utilizar permanentemente todos los noticiarios. Bueno, sus dueños son parte del aparato dominante, pero no van a resolver la situación de la gente. Y en esta situación de que una gran parte de la población está satisfecha o conforme como se han venido desarrollando las cosas, juega un papel clave la situación que había. Somos el único país del mundo donde hay un seguro nacional de salud, el FONASA, compañeros. El único que lo había intentado era Inglaterra y apenas perdieron los laboristas la elección, fue eliminada la ley. Acá, cuando llegó la maldición esta que sufrimos, había hospitales, centros de asistencia médica por todo el país y había una cantidad de médicos formados. Y teníamos del Pasteur al otro centro científico. Pero teníamos
junto con eso teníamos una legislación social avanzada que está cuestionada. Yo he escuchado al ministro X diciendo que sí, que tiene razón COFE al reclamar que no haya tanta pérdida de salario, porque en definitiva, al llegar a 1922, dentro de 2 años, ahí se va a empezar a recuperar lo que se está perdiendo, que no hay duda que se va a perder, y no hay duda que se va a recuperar. ¿Por qué no hay duda que se va a recuperar el salario que se pierda? Porque así lo resolvió el gobierno. Estará para esa fecha este gobierno, pero además, por decreto gubernamental van a resolver que se suban los salarios, que el nivel de vida del Uruguay aumenta. No es cierto, no es cierto. Nos esperan momentos de muchas dificultades, de rebaja de salario general y jubilaciones, pero uno de los sectores que sin duda va a sufrir más es el sector de los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque se pretenden un ahorro disparatado de 900 millones de dólares. Los que saben la cifra del presupuesto saben que es un porcentaje enorme. ¿Y qué está basado? En gran parte en no regularizar a los contratados, pese a que la ley que acá, con este salón repleto de trabajadores, la impusimos, que establece que con 3 años contratado en tareas permanentes corresponde la presupuestación, y la empezaron violando de entrada en la en Antel. 587, lástima que no le jugara a quiniela, debe ser un número de salidores, ¿se imagina? ¿Cuál es la garantía entonces de que va a haber aumento, recuperación del salario? La garantía que da la palabra del gobierno. Eso es una burla. Las leyes económicas no se resuelven por decreto de los gobiernos. Que el PBI de Uruguay va a aumentar dependerá de la inversión, dependerá de que la fábrica, y actualmente pinta así. Lo que pinta es una gran desocupación. Tenemos más de 109.000 compañeros trabajadores en el seguro de paro. En el mejor de los casos calculan que van a quedar 30 o 40.000 sin ubicación ni desculando hormigas. ¿Y qué seguridad hay de que van a haber nuevas fuentes de trabajo? Al contrario, si vemos los países de Europa, y los propios Estados Unidos, están invirtiendo sumas enormes para mantener la fuente de trabajo. Y donde no hay fuente de trabajo, hay seguros de paro importantes que llegan al 84% del salario. ¿Por qué? Porque los propios capitalistas en material que sacaron, los grandes capitalistas, reconocían que si no modificaban esa acumulación brutal y deshumanizada, como dice el Papa, que está realizando el capital, la miseria en el mundo aumentaría y podría haber desorden social. Hasta el momento no ha habido. Nos está aplastando una pandemia maldita, pero esto no va a ser eterno. Y lo que es seguro es que, pasada esta euforia de las 3 horas de televisión emitiendo propaganda gubernamental, hacen cola, alguien lleva el orden, ¿eh? Alguien debe estar, ahora te toca a vos andar, ahora te toca a vos. Están los canales a la orden para que lo escuchemos al ministro de Defensa 20 veces en el día. Hay varios ministros, pero todo el aparato de gobierno hablando continuamente. El presidente joven, volando de un lugar a otro donde haya una remota posibilidad, según ellos, de que el partido de gobierno pueda perder las elecciones. Entonces vamos continuamente.
o vamos a Salto, vamos a Rocha, pero no nos olvidemos de ir a almorzar con los estancieros. Sería un muy buen provecho porque en este momento están en el Prado almorzando. Entonces, yo me estoy extendiendo. Lo concreto, compañeros, es que lo que define en situaciones de lucha, de enfrentamiento, que van a venir inevitablemente, el pueblo uruguayo, los trabajadores uruguayos, no estamos acostumbrados a sufrir callados la rebaja del nivel de vida, y menos la represión, que se utilice una picana eléctrica para un tipo que está tirado en la calle. Esos son muy malos ejemplos. Pero que no estamos dispuestos a aceptar ni la rebaja salarial, que fue muy grande, ni tampoco la prepotencia, lo demostró la dictadura. Se sufrió mucho, mucho, y mucha gente, pero la dictadura fue derrotada. Pinochet estuvo decenas de años. Acá están todos pendientes de ir a la cárcel, los que viven todavía, por desgracia. Y hay un grupo de los, ¿cómo se llaman estos? Los viejos, que están ocupando muchos cargos públicos, compañeros. Conviene prestar atención. Y van a ver que en muchísimos cargos públicos hay coroneles retirados, algunos con algún grado menos. Pero uno de los asesinos de Berrío, que estuvo preso en Chile, es un hombre importante en este partido de la Benia. He sido extenso, soy consciente, no era oportunidad de una intervención política, no hablo partidaria, porque eso no corresponde a ningún lado en el movimiento sindical, de una intervención de carácter político general. Lo que sí tengo que reiterar es el reconocimiento a los compañeros de que estamos siguiendo, vamos a ser conscientes, estamos siguiendo el ejemplo de los porteños, de los argentinos, que ellos hacen algunas cosas y nosotros tenemos que hacer la del mono, vamos a decir la verdad. Es que sacan la declaración de y se le antojó sacar un libro de que conmigo formó el estatuto y la declaración de principio de la CLATE, y salió el libro del hombre, y cómo puede ser que el otro infeliz no tenga también su libro. Y entonces sí, ahora tengo mi libro. ¿Y cómo hago para dar la cara a los compañeros? Como si fuera... Comprendan, compañeros, que este libro se da por la benevolencia, por el cariño, por la tradición que tenemos juntos. Porque COFE no nació con 3, 4 personas reunidas escondidas. Eso se hizo durante la dictadura. COFE se formó con este palacio, con este salón de los Pasos Perdidos, repleto de compañeros. Cuando no podíamos llegar a acuerdo con el Poder Ejecutivo, veníamos a buscar el voto de uno por uno los diputados, fueran del partido que fueran, a colocarlo contra la pared, con el arma de denunciar ante los compañeros de los gremios repetitivos que habían votado a ese individuo y los pueblos de los cuales venían, que en los pueblos se supieran qué actitud habían tenido frente a cada problema. Y creo que COFE ahora está en condiciones de volver a repetir. Antes llenábamos el palacio con facilidad. Después vino el doctor Tarigo y estableció como norma que más de 5 personas no podían entrar. Ahora los compañeros lograron este milagro que hayamos podido entrar tanto. Y yo quiero transmitirle a ustedes el reconocimiento por la presencia. No esperaba encontrarme con tantos compañeros, con todos los problemas que tiene cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, y por lo tanto el agradecimiento y el saber que esto
cierra una etapa, la etapa biológica, con este recuerdo formidable de los compañeros de hoy, reunidos fraternalmente, y les agradezco con el alma esta satisfacción, esta alegría. Gracias. Ahora damos paso y escuchamos al escritor Martín Girona, autor del libro Apuntes de una vida. Buenas tardes, compañeros. Saludos a todos y todas. Voy a tratar de hacer una intervención bien breve que dé cuenta un poco de cómo se hizo este libro y cuáles son las contribuciones que entiendo que, bueno, el libro que se está presentando hoy puede tener tanto en el campo académico como sobre todo en el campo del movimiento sindical uruguayo. En primer lugar, contar un poquito cómo está hecho este libro, que está basado en más de 10 entrevistas, que implicó que, bueno, Luis me tuvo que soportar durante más de 6 meses, yendo de forma bastante consecutiva a su casa. Estas entrevistas fueron la base, pero también tomamos como base algunas entrevistas que se habían realizado anteriormente. Todos los que están acá y conocen a Luis saben que él es un gran narrador de la historia del movimiento sindical uruguayo. Él ha sido entrevistado muchas veces antes de que, bueno, yo le hiciera esta serie de entrevistas, e incluso estas no eran ni siquiera las primeras entrevistas que yo le realizaba. Cuando publicamos el libro a 50 años de la historia de COFE junto con mi colega Lucía Ciola, cuando publicamos este libro le habíamos realizado ya 2 entrevistas a Luis. Pero estas entrevistas tenían características diferentes a lo que van a encontrar en este libro, porque se basaban principalmente en rescatar la fundación de COFE y de la CNT y el lugar destacable que Luis tuvo en este proceso. Este libro tiene otras características, es un poco más ambicioso, porque intenta recoger toda la trayectoria militante de Luis y al mismo tiempo intenta incorporar aspectos de su vida privada, de su vida personal, de sus amigos, de su familia, de sus referencias, de su forma de ver el mundo. Esto implica obviamente una visión política que bueno, pueden encontrar en el último apartado del libro, donde él se explaya un poco más sobre las preocupaciones del presente, sobre cuestiones que tienen más que ver con el presente, que el presente es algo que atraviesa todo el libro, porque cuando Luis recuerda, como lo acaba de hacer ahora, orientado por esas preocupaciones, por las preocupaciones de la actualidad, por las preocupaciones de la militancia actual. Entonces, en ese sentido, uno de los principales problemas que me enfrenté para elaborar este libro fue justamente lo que Luis acaba de presentar, esa idea de que él no merecía este libro, cosa que obviamente todos los que impulsaron y yo escribiendo este libro consideramos lo contrario, pero él todo el tiempo intentaba narrarme los procesos colectivos y diluirse en esos procesos colectivos, cuando a mí lo que me interesaba era justamente rescatar su individualidad en ese proceso colectivo, rescatar su grado de creatividad, rescatar su lugar y su militancia en el proceso colectivo. Entonces esa fue una de las principales dificultades, sinceramente, que llevó un tiempo lograr que Luis me hablara de él y no me hablara tanto de los procesos colectivos, que era algo que él ya había hablado varias veces en otras entrevistas. Entonces, en este sentido, este libro es un libro que tiene 2 autores. O sea, yo evidentemente no soy el único autor de este libro. Ustedes verán que la mayoría del libro son transcripciones de entrevistas de Luis. Mi lugar fue principalmente el de formular las preguntas y el de, estar ahí, transcribirlas. Este es un lugar que tiene una cierta relevancia porque lo que ustedes van a ver en realidad es una selección. Hay muchas horas de entrevistas y en base a eso se hizo una selección. Esta selección implicó varias charlas con Luis, implicó varios borradores que Luis leyó, revisó y que los compañeros de COFE y de ENESUR también leyeron, revisaron y acompañaron el proceso, haciendo las correcciones pertinentes en el momento que fue necesario, y por lo tanto también el agradecimiento a los compañeros que rodearon este proceso y que el libro en gran medida es una construcción colectiva. Si bien yo figuro como autor, en realidad son entrevistas a Luis en el marco de ENESUR, de COFE, de una charla constante con los compañeros que fueron acompañando este proceso.
Quiero hacer dos pequeñas puntualizaciones, porque justamente como es un libro hecho en base a testimonios, quiero hacer dos puntualizaciones en torno a la importancia que creo que tiene para el campo de la historia del movimiento sindical un testimonio de este tipo. En primer lugar, este tipo de testimonios permiten dos fortalezas. La primera es dar protagonismo a los trabajadores en la historia, algo que es fundamental y que no aparece en los documentos escritos. O sea, cuando como historiadores nos enfrentamos a intentar reconstruir una historia de los trabajadores, siempre nos encontramos con la barrera de que los documentos escritos y los documentos oficiales, sobre todo, en base a los cuales se ha construido tradicionalmente la historia, excluyen a los trabajadores. Este tipo de testimonios permiten darle voz a los trabajadores, recomponer su agenda, darle protagonismo. Y por otro lado, permiten recuperar la subjetividad en la historia, que los sujetos, que los militantes, que los dirigentes no se pierdan dentro de, bueno, ese mar de procesos colectivos. Permitir ver cómo esos sujetos, en gran medida, que estén ahí y las decisiones que toman y sus programas y su forma de enfrentar los procesos y de navegar en esos procesos van a condicionar estos procesos históricos. Es decir, no es lo mismo que estén, que hayan estado o que no hayan estado las personas que protagonizaron esos procesos. En base a esas convicciones que también parte la importancia de este tipo de testimonios para la historia del movimiento sindical. Pero esta no es solo una historia esta no es solo una historia de Luis. O sea, Luis, a través de su testimonio, habla de la historia del movimiento obrero y habla de la historia del país también. Esta es una historia de Uruguay y del movimiento sindical contada en primera persona. Ustedes van a encontrar una historia desde la Segunda Guerra Mundial hasta principios de los 90, contado a través de un militante y un dirigente sindical. Esta creo que es una de las grandes fortalezas del libro. Y pensar que la memoria nunca es una memoria individual y nunca habla simplemente del pasado. Nosotros nunca recordamos en solitario, o sea, siempre recordamos en colectivo. Luis recuerda como parte de un sector del movimiento obrero. Luis recuerda como parte de una experiencia de un sector del movimiento obrero que él recupera en este libro. Y en ese sentido, esa memoria está construida colectivamente con muchos de los compañeros que están acá presentes, claramente, y además es una memoria que nos habla del presente. Y ustedes van a ver el hecho de que las entrevistas estén hechas entre octubre del año pasado y principios de este año, mayo de este año, implica que Luis va a estar todo el tiempo referenciando el proceso de las elecciones nacionales, el proceso político latinoamericano, el golpe de Estado en Bolivia, el ascenso de Bolsonaro como culminación del golpe de Estado que empieza con el impeachment a Dilma. O sea, todo eso va a estar referenciado en el libro. Y todo eso es parte de, condiciona los recuerdos y la memoria que aparece en este libro. Entonces, en ese sentido, me parece que es muy interesante ver la memoria de Luis, estos testimonios inscriptos en un contexto político, en un contexto social y como parte del proceso histórico nacional. Y para terminar, ver que en este sentido creo que esa es una de las contribuciones fuertes del libro, que permite, para los que estudiamos la historia del movimiento obrero, nos da un testimonio de larga duración. No solo nos da un testimonio, sino que nos da una serie de interpretaciones de la historia del movimiento obrero, una serie de interpretaciones de lo que significa el proceso de unificación, el proceso de formación de la CNT. Ustedes van a ver en el libro que Luis evita hablar de los debates. Luis hace hincapié constantemente en la unidad. Esa es una preocupación que atraviesa todo el libro. Luis habla desde el inicio hasta el final de la unidad del movimiento obrero, de la lucha por la unidad por encima de las diferencias y las luchas políticas y partidarias. Eso da cuenta de que hay una preocupación en Luis de dejar un legado que apunte a esa idea, a la idea de la importancia de la unidad. Entonces, es un libro que yo creo que tiene dos grandes articuladores. Uno es la militancia y el otro es justamente la idea de la unidad sindical. Y por otro lado es una contribución también para los estudios transnacionales del movimiento obrero, algo que hay una gran carencia en ver cómo el movimiento obrero más allá de las fronteras nacionales. Hay varias historias de movimientos obreros a nivel nacional
Pero este libro contiene otra contribución, que es ver cómo el movimiento obrero uruguayo se vinculaba a nivel latinoamericano. Y no solo a nivel latinoamericano, sino que Luis incluso habla de congresos, actividades y movilizaciones a nivel internacional. Entonces, esa creo que es otra contribución. La posibilidad de ver las vinculaciones del movimiento obrero uruguayo a nivel transnacional y principalmente a nivel latinoamericano. Entonces, para cerrando, creo que es un libro que puede ser muy útil en la educación política del movimiento sindical y en los debates del movimiento sindical hacia el futuro y hacia los desafíos que tiene en el presente. Y bueno, espero que disfruten tanto de leerlo como yo disfruté de realizar las entrevistas, de charlar con Luis, de transcribirlos y de escribir este libro. Y bueno, muchas gracias, compañeros. A continuación toma la palabra Martín Pereira, presidente de COFE. Buenos días, compañeras y compañeros. Es un honor estar en esta mesa compartiendo con estos compañeros y con Luis, que como bien decía José, muchas veces tenemos charlas, me ha tocado compartir también viajes con él, en lo cual siempre en cada minuto aprendemos algo y la energía que nos transmite Luis a la hora de trabajar es increíble. Para nosotros es un gran compañero y él dice, le hicimos el libro porque a Custer le hicieron un libro también. Le hicimos un libro porque se lo merece y porque él siempre con una modestia muy grande no se pone dentro de los grandes dirigentes de la historia de nuestro movimiento sindical y realmente lo es. Para todos los trabajadores estatales y para el movimiento sindical en general, Luis es una gran figura y que nos guía hasta el día de hoy. Siempre está actualizado, cada vez que, muchas veces como nos tira algún rezongo, nos dice vayan por ahí muchachos, no vayan por donde están yendo, pero siempre con el respeto que lo caracteriza y siempre tratando de aportar para que COFE salga adelante y el movimiento sindical uruguayo salga adelante. Estamos en épocas duras de un presupuesto restrictivo para todos los incisos y para todos los trabajadores en general y la sociedad en general. COFE en sus 56 años de historia también era darle este homenaje a Luis, y cada homenaje a Luis es cada vez que nos sentamos a conversar con él, cada vez que nos guía, cada vez que es un faro a seguir dentro de la militancia para los que somos más jóvenes dentro de la Confederación. Dentro del libro, creo que para mí la leo y anoche la leía nuevamente, la carta que Luis hace pidiendo la licencia que le es generada. El descanso que habla Luis, que muchos compañeros, como Platero lo nombraba, lo vivieron los compañeros del movimiento sindical, de los movimientos políticos, cuando sufrieron la tortura, cuando sufrieron el encarcelamiento, y los compañeros desaparecidos que tenemos, y que no hay que permitir que nadie intente jugar con eso. Sean nuevos partidos políticos, sea el poder militar, el movimiento social y sindical va a seguir reclamando porque haya verdad, justicia y porque esos descansos que decía Luis en su carta pidiendo la licencia sean juzgados y sean presos. Algunos festejan cuando se mueren, pero queremos saber dónde están nuestros compañeros, y lo que le decimos bien claramente, los vamos a encontrar a todos y todas. No va a quedar un compañero sin saber dónde están, y esa es una lucha que se transmite de generación en generación dentro del movimiento sindical, y realmente les recomiendo que lean esa carta solicitando la licencia que le había sido negada porque él había estado descansando todos esos años. Entonces tenemos que redoblar el compromiso del movimiento sindical en ese sentido. La unidad, lo decía Martín recién, Luis, es algo que nos inculca. Hemos compartido congresos de CLATE, congresos de COFE junto a Luis, y siempre es el faro de la unidad, que el movimiento sindical uruguayo nos caracteriza eso. Que hay diferencias, un montón, pero sabemos que si no estamos todos juntos, y más en estos momentos difíciles, los de afuera van a venir por todas las conquistas que tiene este movimiento sindical y movimiento social uruguayo, representado hoy en la Intersocial, y que estamos de cara hacia un gran paro en el día
de mañana de todo el movimiento sindical. Así que nada más que agradecer a Luis y decirle a todos que tengan bien claro que la lucha y el legado que nos ha dejado Luis es el que va a seguir la Confederación. Vamos a dar pelea en este presupuesto, no solo con lo que tiene que ver lo salarial, sino con lo que tiene que ver los derechos conquistados que vienen por ellos en este presupuesto. Muchos hablan de que van a reconocer nuestro salario y no está claro, pero no es solamente lo salarial, sino los derechos conquistados y las condiciones laborales de todos los trabajadores estatales. Y en Uruguay hay un movimiento sindical solo, no hay un movimiento sindical de trabajadores privados y un movimiento sindical de trabajadores estatales. Está el PIT-CNT, que es nuestra casa, con las diferencias que tenemos y que enriquecen al movimiento sindical esas diferencias, y que todas las corrientes participemos y discutamos para llegar a lo más hondo. A veces más acalorado, menos acalorado, pero es lo que construye la unidad y lo que Luis nos ha inculcado, y en las palabras del libro, como bien lo decía el escritor, están reflejados la unidad y la lucha y la solidaridad que ha quedado demostrada en esta crisis social que vive nuestro país, con el movimiento sindical desplegándose en todo el país para ser el escudo de los más débiles. Así que, compañeros, agradecer a Luis, es un honor estar en la mesa compartiendo con él, pero es un honor compartir las charlas, esas interminables muchas veces, y los consejos que nos dan para seguir adelante. Luis, en la figura de una generación, que hoy muchos están acá y que siempre los vemos muchas veces en el PIT-CNT, y tenemos que seguir ese legado que nos han dejado, y es una gran responsabilidad para todo el movimiento sindical mantener las banderas que crearon a la CNT en un principio y al PIT-CNT nuevamente. Así que vamos a la unidad del movimiento sindical, un solo movimiento sindical, y por favor pido un gran aplauso para Luis, que es nuestro faro que nos guía día a día. Gracias, compañeros.